Hola queridos amigos, queridos líderes de escuela sabática y también del ministerio personal que están coordinando y están enseñando esta parte del ciclo del discipulado en la escuela sabática. Nosotros queremos darle la bienvenida al bosquejo. ¿Por qué bosquejo? Porque nosotros no estamos desarrollando día por día, sino haciendo un bosquejo, siguiendo el ciclo del aprendizaje. Título, después de la motivación, y después viene el estudio de la lección en dos partes o dos temas. Después estamos la aplicación y la creatividad, que es la práctica del tema. Entonces, ya estamos en la lección número 12 y el título de la lección es El discípulo y las profecías de Apocalipsis. Y para comentar esta lección está con nosotros una vez más el pastor Reinaldo Siqueira, quien es el rector del SALT en la división sudamericana. Bienvenido. Gracias, pastor Edson. Vamos a hacer una oración y enseguida vamos a entrar al bosquejo de la lección. Por favor. Padre nuestro, amado Señor, te agradecemos, Señor, por la oportunidad de conocer más la profecía del libro de Apocalipsis y saber, Señor, que tú, el Señor de la historia, conduce su pueblo, Señor, según su voluntad. Te agradecemos, Señor, y queremos, confiados en ti, seguir en este estudio, firmando nuestra fe y la decisión de servirte cada vez más en Cristo Jesús. Amén. Un tiempo atrás yo recibí 2 billetes que eran falsos y no eran billetes de poco precio, eran billetes realmente que cambiados a la moneda donde vivía eran de buen costo, buen precio. Solo que yo descubrí después, porque alguien me dijo, mira, ese billete está falso. Si tú miras bien aquí, me comenzó a mostrar todos los errores del billete. Para mi forma de ver eran perfectos, pero viéndolo bien eran completamente diferentes. Así que tuve que guardarlos y no pude usar. Perdí un poco de dinero por eso. Ahora, Dios también tiene un pueblo. Y nosotros en este tiempo seremos confrontados con la verdad y el error. Por eso el enfoque de la lección de esta semana nos muestra que debiéramos conocer las profecías alusivas a la iglesia, mostrando los peligros y desafíos que ella enfrenta en su triunfo final en camino hacia la Canaán celestial. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. En la Biblia, y específicamente en el libro de Apocalipsis, nosotros encontramos algunas profecías bíblicas relacionadas con los tiempos. Y específicamente, por ejemplo, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, que son paralelos, así como ocurre en Daniel, ¿no? Con la estatua y los animales. En Apocalipsis ocurre lo mismo, solo que ahora para identificar el tiempo de la iglesia en la historia. Y entonces la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Y este último periodo identifica a la iglesia del tiempo del fin. Solo que esa iglesia tiene algunos problemas, ¿no? Y unas dificultades. Y esto nos nace una pregunta. ¿Por qué? Se supone que la iglesia tendría que ser perfecta, ¿o no? ¿Por qué es que algunos inclusive se atreven a llamar a la iglesia adventista el séptimo día, que se supone que debiera representar la iglesia remanente, como la Babilonia inclusive, ¿no? Yo creo que realmente, por un lado, agradezco a Dios por eso, porque uno a veces tiene una idea un tanto ideológica, romántica, pensando que la iglesia, si es la última iglesia, la iglesia que prepara para la venida del Señor, debería ser una iglesia perfecta, sin problema ninguno, ¿no? Pero Dios ahí no iba a salvar pecadores, sino a salvar justos para el reino, ¿no? Pero no es así en la Biblia, nunca fue así. Mismo en la iglesia primitiva, que está ahí la primera iglesia, encontramos que era una iglesia que vivió el evangelio de forma intensa. Encontramos al leer libros como 1 de Corintios, Gálatas, había varios problemas.
porque Dios vino a salvar y rescatar los pecadores y a cambiar la vida de ellos. Y yo agradezco a Dios porque Él nos deja claro que la última iglesia iba a tener problemas serios, pero sería su última iglesia, la iglesia que Él iba a usar para predicar el evangelio a todo el mundo. No hay una octava iglesia. No hay octava iglesia. Y a veces, hermanos muy celosos, a veces ellos son engañados por gente mala y con mala intención, que dice, no, la iglesia adventista ahora se tornó Babilonia, por causa de los problemas de la iglesia. Pero mirando hacia ese problema, es interesante que en nuestra lección hay una cita de la hermana White, ¿no? En el lunes, parte del lunes, una cita muy interesante, la cual nos vemos aquí, en la página 92, la última línea, la mitad de la línea dice, el mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que llama a la gente a salir de ella. O sea, hermanos a veces invitando a otros hermanos a salir de la iglesia porque la iglesia adventista se tornó Babilonia. Dice, no procede de ningún mensajero celestial, ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Jesús desea entrar para proporcionar las bendiciones más ricas a cada uno de los miembros de la iglesia, pero Él no nos llama ni una sola vez Babilonia, ni les pide que salgan de ella, pero sí que yo reprendo, cambie. Entonces, esta es nuestra labor hoy, conociendo el mensaje de Jesús, sabiendo de su amor por esa iglesia y que esta es la última iglesia, debemos aceptar ese mensaje, cambiar y desarrollar entonces nuestro rol dentro de la aplicación del Evangelio como Dios lo desea. En Efesios capítulo 5 nosotros encontramos que la iglesia es descrita o simbolizada por la mujer, ¿no? Y que representa a esa mujer tanto a la mujer que es la esposa, ¿no? de Jesús, pero también allí hay una mujer que no es la esposa de Jesús, la Babilonia. Entonces, específicamente Babilonia representa ¿qué en la profecía? Es interesante ver que en la profecía de Apocalipsis tenemos esas dos imágenes, dos mujeres. La mujer pura, que sigue a Dios, la cual da nacimiento al Mesías, que huye para el desierto, ¿no? Pero una otra mujer, el simbolismo es paralelo, que esta está involucrada con los poderes del mundo. Ella va a tener poder durante los periodos de 42 meses, va a perseguir a los santos, va a destruirla, va a luchar contra Dios, va a echar la verdad por tierra. La misma cosa, o sea, esta imagen de la mujer en Apocalipsis es semejante a la punta pequeña de Daniel. Al cuerno pequeño. Al cuerno pequeño, ¿no? Este cuerno pequeño, la mujer ahora, un detalle más, esta sería una iglesia. Esta es la verdad que es. Este cuerno pequeño, que era tanto político como religioso, ahora claramente en Apocalipsis es apuntado o designado como una iglesia, pero apostatada, una ramera, ¿no? Que se prostituye y lleva a la gente junto con ella, ¿no? Y se prostituye con los reyes de la tierra y prostituye a iglesias que serán sus hijas, ¿no? Y las mentiras que él enseña, la corrupción, ¿no? Todo eso está ahí con esta ramera que es Babilonia. Entonces no hay nada a ver con la iglesia. La iglesia de Dios son las 7 iglesias, aunque imperfecta, pero ella es descrita de modo muy sencillo ahí, ¿no? Ella terá una experiencia profética con Dios en Apocalipsis 10, con el libro de Daniel, sus profecías, ¿no? Será una experiencia dulce en la boca, pero amarga en la panza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque toda la experiencia del adventismo, esperaba la venida de Jesús, no vino, estudiando las profecías de Daniel, y después descubre que no es la venida de Jesús, sino un periodo de restauración de verdad. Y que ahora es necesario que predique, dice el fin del capítulo 10, predique a muchos pueblos, a muchas naciones, en lenguas y reyes, ¿no? ¿Y cuál es esta predicación? Ahí aparece capítulo 14 de Apocalipsis, verso 6, los 3 ángeles, predicando con el Evangelio eterno,
el momento del juicio ha llegado, adorar al Creador, preparar a la gente para la venida de Jesús, salir de Babilonia al pueblo que ahí está, que son cristianos verdaderos, que según la luz que ellos tienen, aún viven en Babilonia, pero debe salir, ¿no? Y este pueblo dice que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y luego después de esto, describe la venida de Jesús en las nubes del cielo. Cuando nosotros miramos todo eso, y eso para mí, Pastor Edson, es lo más hermoso. A mí me tocó mucho cuando me torné adventista. Es saber que yo pertenezco a un movimiento profético que Dios ha soñado y planeado desde los siglos pasados, ¿no? Todas estas descripciones, incluso nuestros problemas. Para que quedases bien claro, nuestros problemas, la experiencia adventista milerita, ¿no? El chasco. El chasco, de gran chasco, ¿no? La orden de predicar a la gente, el movimiento profético que se desarrolló en la iglesia adventista, es necesario que profetices, ¿no? Después, estos 3 ángeles que van por todas las naciones. Y van a restaurar verdades como el asunto relacionado con el sábado, porque la Biblia dice allí que uno de los problemas es reconocer quién es el creador, ¿no? Y fíjate el momento, ¿no? Porque nosotros iniciamos en el siglo XIX, cuando empieza el movimiento del evolucionismo. Justo el día que Elena de White inicia el ministerio profético y la iglesia inicia ese año, comienza el espiritismo ¿Lo ves? moderno, comienza el movimiento relacionado con no creer en el creacionismo, ¿no? El evolucionismo, con Darwin. Entonces apenas Dios levanta un pueblo, el diablo también levanta otros, Sí, ¿no? pero son estos que describe el libro de Apocalipsis. Así que todos los detalles, estos, porque este pueblo predica a todas las naciones, predica el momento de juicio, la gente cristiana espera el juicio para el futuro, pero este ángel predica que el momento de juicio ya empezó. ¿Ah? Y que se preparen adorando al Creador, o sea, guarden el sábado. Y este pueblo que predica todo eso, dice, guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús. Todos esos detalles, desde Apocalipsis, cuando habla de la Odisea, todos, además, Apocalipsis 10, Apocalipsis 14, sin duda describe un solo movimiento religioso, profético en el mundo, llamado Adventista del Séptimo Día. Y nosotros tenemos la alegría, el placer y el honor de pertenecer a este pueblo, pero también la responsabilidad, ¿no? ¿Qué responsabilidad es esta? Pero también esto me ayuda a entender que nosotros somos el mensajero de Dios, pero Dios tiene muchos hijos y hijas, y las otras iglesias, gente sincera, pero que no conoce la verdad. Y es nuestra responsabilidad ayudarlos a conocer y a entrar para el pueblo de Dios. Entender la palabra de Dios. Sí, así es. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La iglesia adventista, representada por la Odisea, tiene algunos problemas y también tiene una cura, un remedio que Dios ofrece. La pregunta es, ¿quieres recibir esos remedios en tu vida? Porque nosotros mismos tenemos momentos de tibieza, nosotros tenemos algunas veces momentos de orgullo, nosotros tenemos a veces muchos pecados que ocultamos, que decimos que somos ricos, pero realmente somos pobres. En fin, nosotros también no miramos con claridad los tiempos. Necesitamos que Dios coloque colirio para mirar, saber cuál es la voluntad de Dios. Muchos adventistas del séptimo día están viviendo en este tiempo, pero no miran con claridad lo que está pasando a su alrededor, la realidad espiritual y la necesidad de mejorar. En fin, Dios tiene remedio para todas esas cosas. Ahora, el peligro de Babilonia es un peligro hoy también. La mezcla de verdades con errores, y la mejor forma de identificar ese error es leyendo la Biblia. Entonces, podemos aplicar también la experiencia de que no seremos engañados a menos que nosotros seamos descuidados en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. El texto principal de nuestra lección, es decir, la lección número 12, es dichoso, está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dichoso el que lee
y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Bienaventurados, dice otra versión, felices los que leen y guardan la palabra de la profecía. Así que, por la gracia de Dios, podemos proponernos al final de esta lección leer la Biblia todos los días y también exponerla y mostrarla a los demás. No podemos ocultar lo que Dios nos ha dado. Esta iglesia existe para cumplir una misión. Si no, tal vez Dios habría predicado desde los cielos, pero cuando Él envió el mensaje del tercer ángel, enseguida levantó una iglesia para que lo predique. Y entonces esta iglesia es una iglesia que tiene una misión. Tú tienes una misión, yo tengo una misión. Vamos a leer la Biblia y proclamarla como Dios quiere. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, que esta profecía puede ser guardada en nuestro corazón y pueda ser expresada y comunicada a los que no te conocen. Señor, permite que seamos lavados y limpios de todos nuestros problemas y nos preparemos para tu segunda venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.